¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en este espacio de conversación acá en Entrevistas CNN. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que preocupa bastante, no solamente a la comunidad médica, sino que en general, y es sobre la obesidad, porque Chile tiene altos índices de obesidad, cerca del 70, más del 70% de la población tiene obesidad, y vamos a abordar algunos aspectos en relación a esto, cómo se podría quizás evitar, prevenir, qué otros factores influyen también y por qué quizás es difícil o puede ser un poco más costoso hacer algo al respecto. Vamos a abordar todos esos temas. Para eso vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Antonieta Rifo, médico nutrióloga y deportóloga del Centro Médico Nutricional NTF, a quien ya vemos en la pantalla. Antonieta, muchas gracias por este contacto. Hola Francisca, muchas gracias por la invitación. Primero, me gustaría que nos ayudaras a contextualizar un poco en cuanto a las cifras, ¿no? Porque yo ya lo introduje al principio, pero ¿qué tan es esta magnitud en el fondo? ¿Es una cifra que ha ido creciendo? ¿Qué otros factores también quizás van un poco de la mano de estos índices preocupantes de obesidad en nuestra población? Bueno, efectivamente, como bien tú dices, actualmente estamos viviendo una epidemia de un exceso de peso, lo que llamamos como una malnutrición por exceso de peso, donde vemos que lamentablemente las cifras han ido aumentando tanto a nivel del país como a nivel mundial. Lamentablemente Chile es uno de los países top dentro del exceso de peso. Sobre el 70% de la población vemos que tiene exceso de peso y estamos viendo cifras por sobre el 30% incluso de pacientes que viven con obesidad al día a día. Ujú, Esto tanto en adultos como en niños. ujú. Esa es una cifra bastante preocupante y sabemos que también se ha puesto el foco quizás en cuanto a lo público en la obesidad infantil. Se ha hablado bastante, se han tomado quizás distintas medidas al respecto también, intentando poner sobre la mesa el tema y la preocupación también para los padres, ¿no? Pero me gustaría también ahondar sobre cómo se puede quizás abordar de modo más general, ¿no? En el contexto familiar, entendiendo, por ejemplo, que también los niños, o no sé, las personas en general, no solamente estamos en nuestra casa, sino que venimos al trabajo, en el caso de los niños van al colegio. No todo el tiempo quizás se puede tener un control tan específico de la alimentación. Yo creo que con un trabajo quizás de hábitos y de mantenerlos en el tiempo, efectivamente eso se puede conseguir, pero ¿por qué es tan difícil quizás llegar a ese ritmo o llevar más bien ese ritmo de una alimentación que quizás nos permita también hacerle frente a esta situación? Eso en primera instancia. Bueno, Francisca, efectivamente el problema es que la obesidad, el exceso de peso es una enfermedad que es multifactorial. Ajá. No solamente va a depender lo que nosotros estemos comiendo el día a día, sino que también, como tú bien dices, de nuestros hábitos del día a día. Entonces, además de la alimentación como tal, tiene que ver cuánto nos estamos moviendo, si estamos haciendo ejercicio, si los niños, por ejemplo, están jugando al aire libre o están haciendo juegos con actividades, cómo son los hábitos para dormir, qué Mm. pasa el tiempo por pantalla. O sea, son muchos hábitos en el fondo y muchos factores los que van a influir en este aumento de exceso de peso que hemos tenido tanto en la población. Me quería detener, de hecho te iba a preguntar ahora precisamente cuáles son estas distintas causas, ¿no? Porque sabemos que es un fenómeno multifactorial. Por una parte, quizás uno también puede pensar que solamente recae la alimentación, pero ¿qué ocurre con otro tipo de factores? Como por ejemplo, la genética, que me imagino que también influye de forma relevante, el contexto quizás en el que uno se desenvuelve día a día, algún otro tipo de problema de salud que quizás también pueda ir de la mano con este otro. Cuéntanos un poco sobre eso y sobre cómo ha sido quizás la tendencia, al menos en el último tiempo, para este hecho. Bueno, efectivamente, la parte genética siempre va a tener un factor importante asociado. Por supuesto que los factores genéticos influyen en todo esto, pero también influye el medio ambiente. Y en el último tiempo se ha visto que es una rama nueva de la genética que antes era un poco más desconocida para el resto, que es la epigenética, Ujú. que finalmente también nuestros hábitos pueden cambiar la expresión de nuestros genes. Por lo tanto, a pesar de que yo tenga genes para un exceso de peso o para tener diabetes o enfermedades crónicas, yo podría incluso intervenir estos genes, apagarlos o prenderlos, dependiendo cómo son mis hábitos. Si yo hago ejercicio, si como sano, si duermo bien. Por lo tanto, también que la genética es importante, los hábitos que nosotros tomemos desde la infancia van a influir mucho en lo que es el desarrollo de estas enfermedades crónicas. Ujú.
¿Qué ocurre también con este concepto, Antonieta, que se conoce como la malnutrición por exceso, que también es parte obviamente de lo que hemos estado conversando ahora, pero quizás no se le ha puesto el foco completamente a esa situación y a que eso también podría ir quizás acompañando o gatillando de forma más rápida precisamente los problemas de sobrepeso? Bueno, como bien te digo, la parte de la alimentación, por supuesto, va a ser importante. Esta malnutrición por exceso es muy importante, pero no solamente lo que yo pueda comer el día a día, sino tiene que ver también con las elecciones que nosotros podemos hacer, Ujú, ¿ya? O sea, tiene que ver con la educación, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ujú, ver con cuál es el costo de esa comida, cuál es el costo de la comida chatarra versus una comida saludable, exacto. el tiempo de repente que nos demoramos incluso como en cocinar, que de repente es más fácil comprarla. Entonces, no solamente tiene que ver con la elección, sino que tiene que ver con todos estos factores que están alrededor. Ujú. Y en ese sentido, ¿qué es lo que quizás nos falta a nivel actual, precisamente, por ejemplo, más social, enfocado también a distintas políticas públicas que se puedan tomar o que se puedan en el fondo poner sobre la mesa para ir también tratando este tema, entendiendo que todo parte desde los hábitos, ¿no? Porque si desde pequeños quizás no tenemos tanta conciencia, o lo que tú también decías, el hecho de que sea multifactorial y que quizás el costo de comer mejor a veces se asocia que puede ser mayor, ¿no? A otro tipo de alimentos que pueden estar disponibles, pero cómo en el fondo tomamos toda esa información y ponemos el tema sobre la mesa con soluciones que quizás sean un poco más efectivas. Lo ideal, obviamente, tiene que ver con una parte de elección, poder empezar a elegir alimentos un poco más saludables, alimentos que no sean tan ricos en calorías, ¿ya? Hay muchos alimentos como la comida chatarra que tienen muchas calorías por volumen de alimento. Por lo tanto, en vez de comer, por ejemplo, un almuerzo de 500 calorías, me estoy comiendo un almuerzo de 1500 calorías con la comida chatarra, con la hamburguesa, con las papas fritas, con la bebida. Entonces, también empezar a elegir algunas cosas que sean un poco más saludables. A lo mejor no voy a tomar bebida, por ejemplo, en todas las comidas, me puedo tomar una bebida y el resto va a ser agua. O si voy a comer algo un poco más calórico en el almuerzo, en la cena a lo mejor voy a comer un poco más de verduras, por ejemplo. Entonces, también tratar de ir eligiendo algunos alimentos que sean un poco más saludables y menos calóricos, sobre todo. Ujú. Antonita, también quería preguntar sobre las consecuencias de no tratar el sobrepeso a tiempo, porque sabemos que quizás alguna persona que quizás ya sepa, quizás con exámenes de rutina, con chequeos constantes, que puede que tenga un poco de sobrepeso, pero ¿qué pasa si no se hace algo a tiempo y esto va creciendo? ¿Qué otros problemas de salud asociados pueden ir de la mano también? ¿Y cómo se ha visto eso precisamente reflejado actualmente? Bueno, justamente el problema de la obesidad es que se asocia a muchas otras enfermedades crónicas. Se ve un aumento sobre todo de la resistencia a la insulina, Mm, a la prediabetes, a la diabetes, incluso algunos tipos de cánceres, a hipertensión, a problemas a nivel del corazón, por ejemplo, que también se ven alteraciones a nivel del colesterol, alteraciones incluso en la parte del sueño. ujú, Por ejemplo, las apneas nocturnas también se ven muy asociadas con la parte del exceso de peso. Entonces, finalmente es un círculo vicioso que todo eso me está impidiendo también bajar de peso y poder optar como una vida saludable. Por ujú. eso somos tan enfáticos un poco en tratar la obesidad, porque sabemos que no es solamente la parte estética, sino que tiene que ver con la salud cardiometabólica y que esa persona va a tener consecuencias finalmente. Ujú. ¿Cuál podría ser quizás el principal consejo para una familia, por ejemplo, que está intentando implementar por primera vez hábitos saludables, entendiendo que esto, como ya lo hablamos durante esta conversación, también depende de otro tipo de factores, también hay factores más sociales, socioeconómicos, por ejemplo, de distintas rutinas, de, por ejemplo, no sé, si los padres de esa familia tienen hartas horas de trabajo por delante, también ahí va a costar un poco nivelar el tema del sueño, nivelar otro tipo de factores que sin duda van a influir. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que tú entregarías, por ejemplo, para un grupo familiar que está empezando quizás a ya darle la atención necesaria a este tema y que busca crear hábitos para evitar problemas de salud en el futuro? Bueno, como bien tú dices, es una muy buena idea, por ejemplo, tomarlo como hábitos de la familia, ¿ya? Es muy difícil cuando una sola persona de la familia trata de cambiar sus hábitos mientras el resto de la familia sigue con Mm, malos hábitos, ¿ya? Porque por supuesto va a ser difícil elegir una comida saludable. Entonces, efectivamente, si es toda la familia que va a cambiar sus hábitos, lo ideal sería hacer, cuando se pueda, obviamente, sabemos que el tiempo también es una claro, limitante, de todas hacer maneras. las comidas familiares juntos, por ejemplo, el desayuno, almuerzos o que al menos todos almuercen más o menos lo mismo, la cena sobre todo, que a lo mejor es el único instante que pueden todos estar en la mesa, comer.
comer sin distracciones, que eso también nos cuesta un poquitito. Sí. Generalmente estamos con pantallas, con la televisión, pero idealmente que la comida, que el tiempo de comida sea un tiempo, un momento de compartir, que Ujú, también sea algo consciente de lo que estamos comiendo. Estamos comiendo carne, estamos comiendo pescado, estamos comiendo ensalada, estamos comiendo fruta. ujú. Idealmente, sobre todo los niños, van a comer un poco lo que los papás están comiendo. Claro. Nosotros no le podemos exigir mucho a los niños que coman verduras, que coman fruta, y nosotros estar comiendo una hamburguesa, estar comiendo comida chatarra. Ujú, Entonces, lo ideal también es que nosotros demos el ejemplo a los niños para que ellos también empiecen a elegir comidas un poco más saludables. Y idealmente, dentro del fin de semana o cuando se pueda, tratar de hacer también una actividad juntos, que el ejercicio, que la actividad física sea parte del día a día, ujú. ya que sea una rutina, no algo excepcional, sino que el fin de semana se salga a jugar afuera, por ejemplo, pueden ir a hacer un paseo al cerro, pueden ir a caminar, andar en bicicleta, como que dentro de nuestra rutina del día a día también el ejercicio sea parte de. Ujú. Bueno, de todas maneras son consejos bastante relevantes. Se entiende, obviamente, que no todos van a tener el mismo nivel de tiempo, la misma estructura, pero con pequeños hábitos o pequeños cambios chiquititos se puede lograr ya desarrollar hábitos un poco más en el futuro, pensando también en las consecuencias que puede tener un sobrepeso no tratado a tiempo. Antonieta Rifo, médico nutrióloga y deportóloga del Centro Médico Nutricional NFT. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Entrevista CNN. Muchas gracias, Francisco. Bueno, con esta conversación damos cierre a este espacio de entrevistas CNN, al menos por el momento. Yo los dejo invitados, como siempre, que se mantengan en la sintonía de CNN Chile, porque ya vienen más informaciones, más noticias y también más conversaciones como esta. Que esté muy bien.